Videojueguistas, después de mucho tiempo estoy viniendo solo a visitar un evento y en este caso estoy viniendo a una nueva edición de la Feria Gamer, que no va a ser cualquier Feria Gamer, sino que va a ser distinta por el hecho de que se está haciendo en otro lugar, en el Colegio San José, un lugar que a mí me gusta mucho para realizar los eventos porque es muy amplio y tiene un gran patio al aire libre. Me encanta, así que vamos a ver qué nos encontramos, que ya de por sí estoy diciendo que con el lugar elegido entro con buenas expectativas. La Feria Gamer es ya casi un clásico de este canal, pero vuelvo a repetir algo que siempre digo, y es que es un evento para comprar, para participar de torneos, pero también un punto de encuentro para todo amante de los videojuegos. Por eso, ni bien entramos, nos encontramos con la gente de Tolueno y sus consolas que están exhibidas para venderlas, pero con las cuales podemos jugar en modo free play. Y de ahí pasamos al salón principal, sitio en el que se encuentra el escenario, pero también muchísimos stands comerciales e incluso máquinas arcades para jugar. Ni bien entré, me encontré con Retro Family Beats y estos juegos de PC, con títulos de los más legendarios. Yo creo que algo bueno se tiene que encontrar acá entre tantos cartuchos. Yo veo una caja llena de cartuchos con títulos en oferta y por más que sepa que difícilmente encontraré algo bueno, me abalanzo para ver si hay algún tesoro. Y siguiendo con los juegos de computadora, si hay algo que me vuelve loco es pasar por el stand de Level Games, donde me lleno de nostalgia al encontrarme con las cajas de juegos como Comandos o PC Fútbol, que obviamente yo no tuve en caja, tenía una copia trucha, pero estaba lindo ver cómo eran las versiones originales. Y miren esta serie de juegos en disquetes, que si mi memoria no me falla, se vendían en kioscos de diarios y revistas. Y claro, miren también este Sonic CD. En el stand de Mono Retro Gamer hay de todo, pero me llamaron la atención algunas curiosidades. Por ejemplo, acá entre los cartuchos que tienen de Sega hay algunas cositas que a mí me gustan. Por ejemplo, está el Truco 96 y el Fútbol Argentino 96, que son dos juegos que se realizaron en Argentina. Uno es un hack, el de fútbol, pero el de Truco, si no me equivoco, no. Y después, por ejemplo, acá tienen este juego que es un hack del Rock and Roll Racing. La verdad que este no lo conocía para nada. La idea no es mostrar lo más caro o raro, sino lo que a mí me resultó curioso. Por eso, en el stand de Mono Retro Game dejé de lado las consolas originales e incluso algunas un tanto raras y me centré en lo que a mí me gustó. Por ejemplo, este Super Mario 3 realizado para la Turbo Game, una consola clónica del Family Game o NES. Y miren este auto de la primera película de Mario, que incluso tiene unas figuras de Bowser, Mario y Luigi. Este stand me llamó mucho la atención porque me puse a mirarlo, a ver los juegos de computadora y después me percaté, gracias a en realidad que me dijeron, que pertenece a EduSoft, que es una empresa argentina que viene de los años 80, si no me equivoco, que realizaba, o mejor dicho, publicaba software, videojuegos para consolas, bueno, para Commodore, por ejemplo, y para computadoras, y el que lo atiende es el mismo Eduardo. Y tienen algunas revistas de computadora, por ejemplo, aparte de los juegos, ¿no? Y miren esto que me sorprendió, que es Fútbol Deluxe, que es el primer juego de fútbol de manager realizado en Argentina. Está buenísimo, está cerrado, está sellado. Estoy seguro, este me lo voy a llevar, este me lo llevo seguro a casa. En Retro Kiss Video Games destaco los juegos de PlayStation, tanto originales como copias. No sé qué opinan ustedes, pero creo yo las copias plateadas estaban a buen precio. La verdad que ustedes saben que yo no soy de coleccionar muchos CDs, pero creo que las copias plateadas están a buen precio, no es tan inaccesible. Obviamente que también hay juegos originales que sí, ahí los números seguramente cambian, pero qué sé yo. Y acá tienen una especie de altar porque tienen los dos Zelda de NES, tienen también el GTA que me encanta, el de Play 1, bueno, me gusta más el de computadora, ¿no? Tienen también el Silent Hill de Play 1 y los Mad Hunt de Play 2. Estas calecitas que tienen en Retromundi son la nostalgia pura. Esto te lleva a los años 90, sin ninguna duda. Y acá tienen un pequeño altar, podría decirse, a Mortal Kombat. Estamos en el stand de Akiba Store, que vamos a hacer un unboxing de un producto que ya tiene sus años, pero que igual está bueno, ¿no?
Sí, claro. Mirá, fíjate que está en el estado en el que está. Es como que se jugó un par de veces y se guardó en la caja. Fíjate. Díganme cuántos de ustedes tuvieron una y cuántos la tuvieron así en caja, versión japonesa, en este estado. A mí me parece más copado ese diseño. Sí, está muy bueno. El americano era como más realista, así, más parecido a la Super Nintendo. Bueno, los controles ya se ven re bien. Qué raro de ver, sí. ¿Se consiguen seguido consolas así? Y son difíciles de encontrar. La verdad que yo es la primera que veo en ese buen estado. Y trae el James Bond. Ah, buenísimo, completa directamente. Y ahí también trae un transfer pack, se llama, es como un cartucho que vos le podés poner tus juegos de Game Boy. La verdad que a mí me llamó la atención la Nintendo 64, pero Akiba Store tiene muchísimos juegos en formato CD, principalmente versiones japonesas, por ejemplo de Play, pero también de Dreamcast y Saturn. Incluso tienen juegos hasta de Switch 2. Miren lo que es este juego, que para mí todavía es un pendiente que tengo de la consola. Si hablamos de cartuchos y CDs, hay mucho en Café Gamer, que creo que tienen de prácticamente todas las principales consolas. Incluso me encontré con el Chacan original para Sega. También hay consolas, como un Family en caja, y había una Nintendo 64, que la verdad la vendieron antes de que la pueda filmar, pero yo lo que me quedé mirando es esta bolsa con una variante de Atari de la marca Edu que no es tan común de ver. Miren este stand que tiene cartuchos tipo Everdrive de Atari 2600, de MSX, creo que también de Commodore 64 por lo que veo. Acá tienen una MSX, tienen una Commodore 64 que ven el juego que tiene, el Sonic. Y esto me llamó la atención porque es una consola emuladora que me están explicando que tiene potencial para que se pueda jugar hasta PlayStation 2 e incluso GameCube. Pero lo que más curioso es que me dijeron que la venden mucho más económica que las otras alternativas que se consiguen en Argentina que emulan estos mismos sistemas. Incluso tiene para poder jugar con el joystick a los juegos de Atari, de Commodore 64. Está la gente de Super Game Retro que tiene unos cuadros que son una cosa de locos. Ya los había visto en otro de los eventos y están buenísimos. Una parte importante de estos eventos y que yo a veces descuido en los videos es todo lo que se podría denominar merchandising gamer, que cada vez es más y más variado. Les estoy dejando algunos videos de cositas que me llamaron la atención, aunque realmente hay mucho más. Quiero destacar estas ruletas, donde se podían girar a cambio de un premio. Lo que nunca me di cuenta es que con la entrada me dieron un voucher para usar en ellas, así que me perdí la oportunidad de llevarme un premio. Hay un stand que fue una especie de base operativa para mí, que es el de Calcos MM, donde no solo les dejé para que me cuiden la mochila, sino que me la pasé mangueándoles comida y mate. Pero también les realicé una entrevista donde charlamos con Emma de Calcos MM y con Diego de My Power Rangers Collection, de un proyecto que consiste en traer de vuelta las figuritas y los álbumes. Ya tienen publicados 2 póster álbum de los Power Rangers, y ahora la novedad es una serie de figuritas sobre la Sega Genesis o Mega Drive, donde puedo decir con orgullo que participé de la primera entrega referida a Sonic. Es por esto que próximamente en el canal voy a estar publicando la entrevista completa en un video aparte. Cada póster va a tener un contenido preparado por cada uno de los invitados. En este caso yo hice un video que habla un poquito de curiosidades que a mí me resultan interesantes sobre los juegos mencionados acá. Ya volveremos a los videojuegos que se pueden comprar, pero es importante destacar que en la Feria Gamer la cantidad de torneos que se realizan es impresionante. Hay prácticamente de todo y en todo lugar, incluso debajo del escenario. Pero quiero mostrarles esta aula en particular, donde no solo estaban jugando torneos, sino que la gente de Revolución Otaku llevó un par de consolas y microordenadores, como una Commodore 64, también una ColecoVision y una Atari conectada a un monitor marca Commodore, donde estaban reproduciendo Berserk, algo así como lo retro de lo retro.
En el escenario, entre otras actividades, también se estuvieron realizando torneos, uno de ellos bajo la conducción de Matías Pepper, organizador de la Feria Gamer, y de Bigotes, mejor dicho, Bigotes Online, como pueden encontrarlo en las redes. Sin dudas recomiendo que miren su contenido. Y en este caso lo enganché a Bigotes mientras filmaba a Nico de las Retroaventuras y al gringo del Galpón Gamer, ambos llevando adelante un clásico de la Feria Gamer como son las trivias. Teclado 3000. Teclado 3000, ¿viste? Un aplauso por lo que acaba de decir. Teclado 3000, boludo. Hiper mega red. Buenísima. Y la respuesta es la Commodore 64. Y aprovechando la presencia de Nico, no quise dejar pasar la oportunidad para charlar un rato con él. Seguimos recorriendo la Feria Gamer y estoy con alguien que me lo cruzo siempre, pero que hasta ahora nunca le había pedido de salir en un video. Y acá estoy, amigos, acá estoy. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Vamos con Nico de las Retroaventuras, que creo que a esta altura, si no lo siguen, lo tendrían que estar siguiendo porque Muchas creo gracias. que contés un poquito. A mí la verdad que me encanta todo lo que haces Gracias. relacionado a lo que es videojuegos, Ok, principalmente por tu fanatismo por Sega sí. y los juegos de deporte que muchos lo tienen descuidados, ¿no? Sí, es una cosa como un tabú hablar de juegos de deportes, sobre todo los de béisbol, los de hockey sobre hielo, los de básquet también. Los de fútbol gustan más por una cuestión lógica, cultural argentina, sudamericana, pero a mí también me gustan los otros inclusive. Y son bastante más baratos, eso es lo que tiene bueno para coleccionar. Encima de eso. Sí. Y encima no podemos negar que ¿quién no jugó al béisbol de Family? Sí, claro. Yo agarraba, me acuerdo que agarraba una pelotita de tenis, agarraba también una Sí. botella de gaseosa y me ponía ¿Y a le jugar. pegabas a eso? Claro, pero por el videojuego. Sí, es que hay cosas que a mí, por ejemplo, el béisbol particularmente me gusta porque veía Cuidado Hércules Vigila en Telefe, clásico, Novato del Año, que era una película que daban en HBO LE, ya era un canal de cable, y por jugar al béisbol, que eran los juegos que uno tenía en el Family Game, te venían en un cartucho múltiple y eran unos 4 tipitos así, pegándole algo y los disfrutabas, aprendías las reglas así. Los juegos de hockey también, muy buenos Sí, los juegos de hockey también ya 16 bits, ya Genesis ya en esa onda. Sí, ya cuando se metió Electronic Arts. Exactamente, claro, toda la línea de Electronic Arts está muy buena. ¿Llegaste al punto de fútbol americano? Sí, me encanta el fútbol americano, sí, me re gusta. ¿Entendés los videojuegos de fútbol americano? Sí, sí, y lo que pasa es que tenés que entender las reglas del fútbol americano. No es tan complejo como parece, es un juego de turnos, es casi un ajedrez. Te juro que a veces tengo ganas de hacer un capítulo de las retroaventuras, no del fútbol americano, pero explicando las reglas, porque donde entendés las 3 cositas básicas, ya lo podés disfrutar. No, yo te La juro gente no que- lo disfruta porque yo no te lo juro que no entiende. lo puedo jugar porque no entiendo. No, claro. Te lo voy a explicar un día y algo te va a gustar. Buenísimo. A mi entender, Nico, es el que mejor transmite todo lo que sea el mundo de lo retro, al menos en Argentina. Muchas gracias. Yo la verdad que te valoro muchísimo por Gracias. eso, pero me gustaría que cuentes vos porque puede que alguien no te conozca. Yo soy Nico, tengo un canal que se llama Las Retroaventuras y desde ya finales del 2019, sobre todo desde el comienzo de la pandemia 2020, empecé a hacer videos documentales sobre cosas particulares de nuestra generación. Referido a los videojuegos, la historia de Mortal Kombat, la historia de Street Fighter y desde mi punto de vista con una óptica donde se hable originalmente de dónde surgieron esos juegos de Japón, Estados Unidos, pero también la cosa de lo que pasó en nuestro país, digamos, que es lo que a veces falta en ciertos videos que uno puede ver de España, de Estados Unidos y demás. Y después también a veces recorro ferias, hablo de series, de películas, bueno, lo que nos gusta, a los que nos gustan las cosas retro. Me encantan los videojuegos, pero no es lo único que van a encontrar en las retroaventuras. Hasta te estás metiendo con algunos temas que medio hasta tabú, que alguna gente... Sí, ¿no? sí. Bueno, a veces hay gente que se enoja por eso porque he hecho un especial como de películas medio picantes de aquellas épocas de los 80 donde hoy serían, como dice el título, películas que hoy estarían canceladísimas, Porky's, bueno, películas así que no pasan de toda la prueba esta del tiempo de cómo cambian las cosas. Fue un video que se volvió muy popular porque claro, todos los pibes medio de nuestra época, la gente grande de nuestra época quería ver qué van a decir de esas películas. Así que también a veces me meto en eso, es que tiene que ver con nuestra cultura y todo lo que tenga que ver con eso a mí me interesa. Está bueno como para también aportar variedad y hablar de lo que otros no hablan, ¿no? Claro, exactamente. A mí me gusta, yo veo canales que por ahí que van a ferias y cuánto sale este juego, cuánto sale este otro juego, porque está bueno eso, pero a mí por ahí me queda chico, entonces tengo ganas como de investigar también otras cosas, ¿viste? Entonces, bueno, de hecho hice un video que estrené esta semana, que es la historia del básquet y de la NBA, de algo que jamás me imaginé que podía llegar a ser, y dije, bueno, vamos a contar eso, porque cuando éramos chicos veíamos la magia de la NBA, veíamos programas así que me parecía que valía la pena como retratar esa época. Ahora Nico va a decir las redes, pero yo les recomiendo que lo sigan en YouTube. Doy mi opinión personal, ¿no? En YouTube por lo que son la calidad de sus videos y también en Instagram que se meten en las historias si tienen para hacer, que hace preguntas también. Claro, Está hago unas buenísimo. trivias. Sí. Hago unas trivias, hago unos versus también, que a veces también son medio polémicos. Si quieren seguir las retroaventuras, @las retroaventuras. En TikTok, que joven, ¿no? Que soy, que moderno. En Instagram y también, por supuesto, en YouTube, donde, como dijo nuestro querido amigo, pueden ver videos quizás más largos. YouTube es más para hacerte un cafecito, poner un video y 20 minutos disfrutar de una historia. Y en Instagram es para estar al día a día ahí, scrolleando, viendo reels y disfrutando más instantáneamente.
Y acá en la Feria Gamer, que también haces trivias con Sí. alguien que te está esperando acá atrás. Sí, mira quién está ahí. El gringo del Galpón Gamer. Amigos, ¿cómo están? Videojueguistas del otro lado. Estamos acá disfrutando de la 12ª emisión de la Feria Gamer, donde recién hicimos unas trivias arriba del escenario, tuvimos grandes concursantes. Nico perdió. La primera vez, la segunda gané. Pero perdió. Lo organizaron para que gane esa parte. Pero estuvo muy bueno. Pero estuvo muy bueno, la pasamos muy bien, como siempre. Un evento que en esta oportunidad se hizo en el Colegio San José, un lugar bellísimo, donde pueden disfrutar además otros eventos que se hacen acá y pasando un momento muy lindo entre coleccionismo, amigos y cositas muy lindas para ver. Exacto. Muchas gracias a ambos por favor, haber por participado. Nico la primera vez, el gringo ya lo conocen de videos pasados, así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Y ahí abajo voy a estar dejando las redes. Aguante. Muchas Y gracias. una cosa muy importante que yo suelo decir en estos videos es que si llegaron hasta este momento y nunca habían visto un video, suscríbanse, denle like, dejen un comentario, compártalo con algún amigo y vean los videos anteriores porque hay un montón de cosas para ver. Gracias. Me sacaste la palabra de la boca. El colegio presenta una serie de galerías que también estaba llena de stands. Acá pasé a visitar a los chicos de Zona Gamer y Gamer Shop, que por cierto me dieron un regalo que es este juego de Fido Dido que hace rato tengo ganas de jugar completo. Están buenísimos los bordados de Gatito Rey, acá por ejemplo el de Metal Slug. Otro de los stands que más me llaman la atención es el de Gatito Rey Bordados, que supieron llevar los parches para ropa, mochilas, telas o lo que sea a otro nivel, con diseños impresionantes basados en videojuegos, anime, de todo. Vean este disquete que pensé que era de Monkey Island de verdad, pero es una copia que le pusieron la etiqueta solamente. Y no puedo dejar pasar el stand de Organa 3D, que realizan figuras en impresión 3D que son buenísimas. No siempre tienen de videojuegos, pero obviamente como este era un evento de videojuegos, llevaron muchísimas cosas que están increíbles. Más que nada también porque no solamente es la calidad de las figuras, sino el packaging, incluso tiene detalles muy lindos. Y la verdad que esto fue solo una parte del evento, porque obviamente no me da el tiempo para pasar por cada uno de los stands para mostrarles cada una de las cosas que tienen. Pero bueno, es un breve resumen de lo que fue la Feria Gamer. Bueno, videojueguistas, terminó una nueva edición de la Feria Gamer, ya estoy volviendo a casa. La verdad que la Gamer siempre es un muy lindo punto de encuentro entre todos los que nos gusta los videojuegos retro. Y en este caso tengo que decir que, en mi opinión, le hizo muy bien la posibilidad de que se haya hecho en un nuevo lugar como es el Colegio San José. Un lugar que para la realización de eventos a mí me encanta. Entiendo que es un lugar muy demandado, por lo cual no sé si siempre se va a poder seguir haciendo en este lugar, pero al menos que una edición se haya podido realizar acá me pareció increíble. Así que bueno, digan lo que piensan en los comentarios, qué les pareció este evento, si pudieron asistir. Y nada, nos vemos en el próximo video.